Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Alberto Herrera, soy el responsable del Servicio de Gobierno del Dato. Llevo más de 10 años como especialista en el dato y 2 como certificado en el DAM. Buenos días, yo soy José Miguel Caballero. Mi experiencia profesional, pues, aun habiendo participado en proyectos de diferente índole en el ámbito de los datos, pues se centra principalmente en la parte de modelado de datos y calidad, donde actualmente pues, soy el responsable de dicho servicio. Vale, quiero daros primero una breve introducción, ¿vale? La idea de esta sesión es, os queremos dar un poquito de contexto, ¿no? Contaros algunas definiciones, explicaros un poco cuáles son los motivadores para abordar un proyecto de gestión de datos, algunas ideas, conclusiones, ¿vale? Y por dónde empezar a trabajar, ¿vale? Si estáis aquí es porque entiendo que todos vosotros sois conscientes de que hoy en día los datos son un activo muy necesario, ¿vale? Pero nosotros añadimos el hecho de que gobernarlos es muy importante para sacarles el máximo valor, ¿eh? Primero me gustaría daros un poquito de contexto, ¿no? De cuál es la situación actual que vivimos, ¿vale? Estamos en un momento de transformación digital, ¿vale? Y los datos son parte de dicha transformación, por lo que el gobierno influye bastante. Cada vez los datos hoy en día son necesarios o más importantes para ser lo más competitivos posibles, ¿no? Gracias a tener unos buenos datos se nos permite tomar mejores decisiones, ¿vale? Se puede conseguir hasta ahorrar costes gracias a un uso más eficiente de lo mismo, ¿no? Es una frase muy antigua, pero es lo que suele decirse, ¿no? Que al final el conocimiento es poder, ¿vale? Esta palabra que suena así un poquito a veces extraña, que la gente no entiende bien, ¿vale? Pensar que antiguamente se pensaba que ocultar la información era lo mejor para ser más competitivos, ¿no? Que no me roben lo que me hacen a mí un poquito diferente, ¿vale? Pero cada vez es más necesario democratizar los datos, es decir, hacerlos públicos. Aunque no basta con esto, ¿no? Con hacerlos públicos, ¿no? Los datos al final tienen que ser buenos, tienen que estar bien gobernados, tienen que ser legibles, ¿vale? Para que aporten el máximo valor a la compañía. Cuantas más información tengan los consumidores, es decir, nuestros compañeros de estos datos, mejor van a poder realizar su trabajo. Es necesario procesar hoy en día grandes volúmenes de información, ¿vale? Y esta tiene que ser procesada con bastante agilidad. La tecnología ha avanzado bastante en esta parte, ¿no? Lo que pasa es que también es necesario de que con tanta información es muy importante separar lo que es, como se dice, separar el grano de la paja. Hoy en día también cada vez existen normas más estrictas, ¿vale? Y es necesario cumplir con la ley, ¿no? En el caso de la RGPD, la antigua LOPD, es hecho de ello, ¿vale? Y por último, se está haciendo muchísimo, está produciéndose mucho auge de la inteligencia artificial, ¿vale? Y esta va a necesitar bastante control. Si estáis oyendo últimamente mucho las noticias, cada vez se habla mucho más de la ética o las regulaciones que se deberían aplicar a las inteligencias artificiales, ¿vale? Pensar que una inteligencia artificial no es magia, ¿vale? Hay que entrenarla bien, ¿vale? Y la información que emplea la inteligencia artificial para dar buenos resultados tiene que ser buena y estar también bien gobernada, ¿vale? En resumen, si pensáis, empieza a dar un cambio de paradigma, ¿no? Cada vez los datos empiezan más a estar en el centro de todo lo que es nuestro sistema, nuestra organización, ¿vale? Queríamos empezar porque a lo mejor probablemente muchos de vosotros habéis estado leyendo, os habéis estado informando, habréis estado a lo mejor en otros webinars, en otros cursos, y existe mucho lío para diferenciar lo que es gobierno y lo que es gestión del dato, ¿vale? Nos gustaría, dentro de lo que podamos, aclararos un poquito estos dos conceptos, ¿no? Ahora mismo leo literalmente lo que pone en pantalla. La gestión del dato es el desarrollo, la ejecución y la supervisión de planes, políticas, programas y prácticas que entregan, controlan, protegen e incrementan el valor de los datos y activos de información a lo largo de su ciclo de vida, ¿vale?
Mientras que el gobierno es el ejercicio de la autoridad y control, es decir, la planificación, el seguimiento, la ejecución sobre la gestión de los activos. Quizás voy a ser muy simplista, ¿vale? Pero pensar que esto es la gestión es como si fuera un proyecto o un programa, ¿vale? Un conjunto de proyectos, mientras que el gobierno lo que se encarga es la PMO, ¿no? La dirección de este proyecto, ¿vale? El propósito de una gestión, digamos que es asegurar que la organización obtenga el máximo valor, ¿no? De sus datos. Mientras que el gobierno lo que se va a centrar es un poco en cómo se toman las decisiones acerca de los datos y cómo se espera que se comporten un poco los procesos, las personas en relación con estos. ¿Vale? Más adelante os comentaremos que para tener una buena gestión del dato no basta solo con la parte de gobierno, ¿vale? Hay otras áreas de trabajo que influyen para tener dicha buena gestión, ¿vale? Pero, digamos, ¿en qué casos yo puedo necesitar implantar un sistema de gobierno o gestión del dato? Bueno, pues en cuanto a esto que comenta Alberto, vamos a ver ciertas cuestiones, motivadores, pues por los cuales se puede identificar que tenemos esa necesidad de implantar la gestión y gobierno de datos en nuestra organización. Para empezar, pues por ejemplo, falta de conocimiento de dónde está la información. Por ejemplo, pues se necesita un informe financiero y pues no sabemos dónde está la descripción de las cuentas. O también, no tan relacionado con la parte de la analítica, sino para la planificación de producción en un sistema MES, pues se puede necesitar la lista de materiales de un producto, que no se sabe dónde está, ¿vale? Luego, por otra parte, también tenemos que hay falta de entendimiento por no hablar el mismo lenguaje. Se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo donde el equipo directivo entiende que la fabricación, concepto de fabricación, es lo que se ha producido para la venta, mientras que seguramente en fábrica propiamente, pues dicen que la fabricación es todo lo que sale al final de la línea de producción, incluyendo mermas, lo que no es bueno por calidad, etcétera. Como otro punto, pues también se puede tener falta de protección de datos, ya sean propios, porque nosotros queramos proteger cierta información propia nuestra, o realmente también los que marcados por la ley, la parte de datos sensibles, de personas, etcétera. Como otro motivador, pues también podríamos tener que no se obtiene la misma información cuando se consulta en sitios diferentes. Esto seguramente os suene, es típico, donde se tienen varios informes, dos informes que realmente expresan la misma información conceptualmente, pero el resultado no es el mismo en los dos. Y esto es a causa de que los datos donde se han construido los diferentes informes no son del mismo origen de datos. Y estos datos no están exactamente igual en uno y en otro. Luego, pues también relacionado con esto, tenemos que la información se mantiene en diferentes sitios dentro de la organización. Pues porque se tienen silos, no están integrados entre sí, se producen en este caso pues dobles mantenimientos, etcétera. Luego también, como otro motivador, pues los datos no están disponibles cuando se necesitan. Se tiene una necesidad y pues no se tienen en ese momento. No hay integración con ellos, no se tiene conexión con ese silo, en fin, diferentes casuísticas. Luego también muy importante, pues que hay problemas debido a la mala información. Pues, un ejemplo podría ser que si se clasifican mal los costes variables de un producto, pues el margen de contribución no se va a poder calcular correctamente. En resumen, con todos estos motivadores, pues la organización como tal no confía en los datos. Entonces, lo que te genera realmente es esa necesidad de gestión de datos. En cuanto a esto, pues vamos a ver unos ejemplos, unos casos reales de lo que ha pasado, ¿vale? Son realmente noticias extraídas, que han aparecido. Y pues, por ejemplo, esta que estamos viendo ahora, pues en 1996, el cohete Ariane, pues explotó debido a que no se dieron cuenta de que un dato que debía estaba en goma flotante, se estaba convirtiendo entero y perdía toda la precisión que se requería. Pues, el impacto, como veis,
pues fue enorme y, bueno, la consecuencia desastrosa. ¿Esto por qué se produjo? Pues porque no había gobierno, no había gestión de datos, no existían políticas, no había un diccionario, metadatos comunes para todos los que participaban en el proyecto, etc. Otro ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el Mars Climate, pues la sonda se destruyó debido al error de navegación. En este caso, pues la NASA utilizaba el Sistema Métrico Internacional, mientras la empresa proveedora contratista del proyecto estaba empleando el sistema británico. Pues también, pues ¿por qué se produjo? Pues una falta de gobierno, no habían políticas definidas, no habían reglas de calidad para garantizar un dato único. Y bueno, como último ejemplo, pues también este resulta muy curioso. Podemos ver que la descripción de la web del producto ponía sabor caca, cuando realmente pues era cacao, no era caca. En este caso, pues no había un diccionario donde se había definido una longitud del campo de descripción en la web, o bien no se tenían reglas de dato único implementadas. En fin, que como podéis ver, la falta de gestión y gobierno de datos también influye sobre la imagen de la marca, en este caso, ¿vale? Bueno, y después de haber visto ciertos ejemplos reales y motivadores por los cuales descubrir que se necesita una gestión y gobierno de datos, pues, y antes de llegar más a la parte estratégica, Alberto también nos va a comentar algunos puntos que consideramos importantes. Vale. A ver, cuando estamos hablando de datos, es muy importante reseñar que lo importante no es la cantidad de datos, ¿no? Lo importante es extraer bien su significado y convertirlo en información útil para que una organización pueda crecer, ¿vale? Para poder llegar a tomar unas decisiones, también lo que queremos introducir es una serie de conceptos, ¿vale? Porque es muy importante en las organizaciones empezar ya a trabajar con la cultura del cambio y la gestión del cambio. Entonces, aquí también a nivel de datos tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿vale? Es importante diferenciar dato, información, conocimiento y sabiduría, ¿vale? Probablemente mucha gente haya visto ya esta pirámide, ¿no? Donde se intenta aclarar la diferencia. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de un dato puro, ¿vale? Un numerito que tenemos en una base de datos. Cuando le damos un poco de contexto ya lo convertimos en información, ¿vale? A partir de aquí ya, digamos que ya vas empezando a prepararte para la toma de decisiones, ¿vale? Cuando se va dando mucho esta información y tras darle un significado, pues termina adquiriéndose lo que es un conocimiento, ¿no? La empresa empieza a conocer un poco más. Y cuando ya le pecamos un poquito de racionamiento, ¿vale? Lo que adquirimos es la sabiduría. Esto, que queda muy bonito la pirámide, como se ve con un ejemplo, ¿no? Al final nosotros tenemos un dato en una base de datos y que te pone 10.000, ¿vale? Cuando le das ese contexto, ¿vale? La información, al final lo que nos dice es que tenemos 10.000 productos fabricados, ¿vale? El conocimiento, tras repetirse y darse este caso muchas veces, por así decirlo, nos dice que cada 10.000 productos que fabricamos, pues va bajando su calidad, ¿vale? Entonces, ¿qué sabiduría aplicamos o qué razonamiento? Pues que cada 10.000 productos deberíamos hacer un mantenimiento de la maquinaria. Es decir, todo es importante dentro de la escala de los datos, ¿vale? Saber en qué parte o en qué etapa estamos, ¿vale? Los datos, además, deben acompañar al crecimiento de la organización, ¿vale? Esto es un cambio de el enfoque cuando estamos hablando de empresa data driver, ¿vale? Los datos ya se empiezan a considerar y ha salido por muchos sitios como uno de los principales activos de la empresa, ¿vale? Y aquí cuando hablamos de datos no estamos hablando únicamente de arreglar la información que ya tengo, ¿vale? Lo que se busca es ser proactivos, es intentar prepararnos a futuro, ¿vale? Para lo que puede venir. Imaginaros que cada cambio en la organización, cambio estratégico, ¿vale? Implica la forma de gobernar nuestros datos, es que algo no estamos haciendo bien y tenemos que poner unas medidas, ¿eh? Imaginaros que, por ejemplo, vuestra compañía quiere expandirse a otros países. A nivel de datos, tenemos que prepararnos para que sean multidioma, ¿vale? Que hablen diferentes idiomas, que los sistemas estén preparados para hablar con trabajar con diferentes empresas, ¿vale? Que puedan hablar en múltiples divisas, ¿vale? Porque si no, no acompañamos a dicho crecimiento.
¿vale? Eh, ¿Y esto cómo empezamos? Pues al final los datos tienen que cumplir determinadas características, ¿vale? Ya que el principal objetivo de la gestión del dato es permitir a las organizaciones que saque su máximo valor, ¿vale? Entre estas características que tenemos, ¿vale? Un dato tiene que ser único. Es decir, ya lo hemos visto como uno de los motivadores que teníamos, que comentábamos al principio. Tenemos que tener siempre la misma información en toda la organización, ¿vale? Si yo consulto las ventas totales en mi ERP o consulto mis ventas totales en un CRM, me tienen que dar la misma información. Los datos tienen que ser buenos, ¿vale? El dato tiene que ser correcto y corresponderse con la realidad, ¿vale? También es uno de los motivadores fundamentales para abrir un proyecto de gestión del dato, ¿vale? Imaginaros que si yo tengo información mala, mis decisiones no pueden ser correctas, ¿vale? Si yo tengo los productos mal clasificados, pues los impuestos asociados a los mismos van a ser erróneos, ¿eh? Otra característica es que los datos tienen que ser seguros, ¿eh? Se tienen que marcar las reglas que marca la ley, pero también las propias, ¿vale? Nosotros siempre lo decimos y repetimos porque consideramos que es importante. Es decir, los datos seguros también es los que yo considero que son sensibles para mí. Puede ser la cartera de clientes, pueden ser los costes del producto, pueden ser la cuenta de resultados, ¿eh? Los datos tienen que estar completos, ¿vale? Es decir, tengo que tener toda la información necesaria para hacer mi trabajo, ¿vale? La falta de información es un riesgo, al final, para tomar la decisión. Ninguno tenemos la bolita mágica, ¿vale? Para adivinar qué información puedo necesitar yo a futuro, ¿vale? Pero lo que sí tampoco podemos asumir es que porque algo no nos hayan pedido, ¿vale? No se vaya a necesitar más adelante o hacia futuro, ¿vale? Y por último, el dato tiene que ser accesible, es decir, accesible principalmente internamente, es decir, la información tiene que estar publicada para que los consumidores de estos datos puedan usarla y tomar sus decisiones, ¿vale? Está claro que siempre, como hemos mencionado antes, que con unas ciertas medidas de seguridad, ¿vale? ¿Y qué beneficios puede traer la implantación de un programa de gestión del dato? ¿Vale? Al final, la hemos repetido muchas veces y consideramos que es la principal. Si tú los datos, los consumidores reciben bien la información que necesitan, esta también es de calidad, pues al final pueden tomar mejores decisiones para mejorar los procesos, productos, detectar nuevas oportunidades. Cada departamento dentro de una organización, pues al final tiene sus parcelas, ¿no? Se consiguen optimizar costes, ¿vale? Principalmente estamos hablando costes de TI, aunque también puede ser tiempos de las personas al eliminar datos redundantes, ser más efectivos, ¿vale? Por ejemplo, ya no tenemos ese coste de almacenamiento en base de datos o recursos de TI, pero también las personas, si ya tienen mejor la información, pues dedican menos tiempo a analizarla o a revisarla, ¿eh? Se consigue cumplir con la ley, cumplir con las regulaciones, ¿vale? Cada vez se está siendo mucho más riguroso con toda esta parte y si tienes una buena gestión, evitamos riesgos de incumplir con las leyes, como estamos comentando, que ellos, imagino que lo sabéis, llevan unas multas detrás cuando no se cumple, ¿vale? Al final mejoras la confianza en los datos, ¿vale? Esta confianza, como estamos comentando, puede ser interna, ¿vale? Yo estoy recibiendo determinada información y lo que no estoy mirando es si este informe está mal, si los datos son correctos. Digamos que no estoy perdiendo ese tiempo. Yo ya confío en la información es buena, ¿vale? Y puedo tomar buenas decisiones, ¿vale? Pero también externamente. Si un cliente, ¿vale? Están seguros de que la información que tenemos nosotros de ellos está protegida, ¿vale? Pues empieza a tener más confianza en nuestra empresa, ¿vale? Reduce riesgos, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, el caso más claro es el tema de seguridad, ¿vale? Lo que consideramos al final, lo que estamos consiguiendo es que los datos más sensibles de la compañía no queden expuestos de forma malintencionada, ¿vale? Y por último, la democratización. Al final está relacionada con todas las anteriores, ¿no? Cuando estamos exponiendo y compartiendo los datos,
¿vale? Todos los consumidores de los distintos departamentos también van a poder colaborar de una forma más efectiva, ¿vale? Hemos dado contexto, hemos dado un poco de motivadores, hemos estado hablando un poco de la parte de beneficios, pero ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Vale? Lo primero es que nosotros, ¿vale? Trabajamos con una metodología. Es decir, no nos ponemos a definir una metodología en cada cliente, ¿no? Consideramos que no es necesario reinventar la rueda, ¿vale? Existen muchos frameworks del dato, ¿vale? Que nos orientan a preparar una buena gestión y un buen gobierno. Uno de los más reconocidos es el de MVDBAM, ¿vale? Este es el que nosotros nos apoyamos y que recoge desde aspectos de decisiones estratégicas acerca de los datos hasta cómo se puede desplegar, ¿no? En una base de datos. Es decir, aquí en esta partita participan roles con habilidades técnicas y con habilidades no técnicas, ¿vale? Es importante, se puede ir uno a cualquier framework, ¿vale? Pero los frameworks al final lo que te están dando es una guía, es una orientación, ¿vale? Esto no son leyes. Lo que te dice los frameworks es qué debes tener en cuenta, el porqué de las cosas, pero al final esto ya cómo se aplica depende de cada organización. Lo habíamos comentado al principio en las definiciones, ¿no? No es lo mismo gestión que gobierno. Gobierno es la pieza central, es quien orquesta todo esto, ¿no? Mientras que, sin embargo, gestión tiene distintas áreas, ¿vale? Os cuento un poco sin soltar mucho rollo para tener una idea aproximada de lo que es cada uno. Gobierno ya lo hemos definido. La arquitectura principalmente es la que se encarga de identificar las necesidades con el negocio, ¿vale? Al final ayuda en toda la parte de integración, ¿vale? Y en el control de los datos, ¿vale? Luego veremos que no se trabaja por sí solo, se está alineado con una parte que se denomina arquitectura empresarial. La parte de modelado al final es una representación mediante planos de los requerimientos de los datos, ¿vale? Base de datos es propiamente la base de datos, diseña e implementa todo el almacenamiento de los datos, ¿vale? La parte de seguridad pues, se encargan de todas las políticas y procedimientos, las autentificaciones, auditorías, etcétera. La parte de integración es la que se encarga de, digamos, de cómo se mueve la información y cómo se consolida entre las distintas aplicaciones que haya en el sistema. ¿Vale? La gestión documental es importante también, ¿vale? Al final siempre nos vamos a los datos, estamos pensando en datos estructurados la mayoría de veces, aunque hoy en día se tienen en cuenta mucho los no estructurados, pero estamos hablando de la documentación. Al final hay que controlar cómo se captura, cómo se almacena, cómo se puede acceder a ella, etcétera. ¿Vale? Los datos maestros, al final es la información cross a toda la compañía. ¿Vale? Estos son datos los más principales, por lo general los principales dentro de la organización. ¿Vale? Aquí lo que se encargan es que no haya redundancias, que la calidad sea buena, que las integraciones estén bien implementadas, ¿vale? Y que se cumplen con las necesidades, que hay un poco de estos datos a nivel de organización. ¿Vale? La parte analítica es la que más suele ver la gente. Al final está recopilando toda esta información, la está analizando y presenta unos resultados, ¿vale? Que es lo que a la persona nos ayuda para tomar mejores decisiones, ¿vale? La parte de metadatos es la gran olvidada, pero que todos los que nos dedicamos a esto de los datos consideramos que es una de las partes fundamentales. Al final los datos tienen que estar documentados. Y la calidad, que es la otra pieza clave, que al final es que hay que asegurarse que, vale, yo tengo toda la información, la tengo gobernada, la tengo bien modelada, la tengo segura, pero tiene que ser buena, tiene que ser de alta calidad para su uso. Antes os he mencionado el tema de arquitectura empresarial. Es decir, no pensemos que los datos son un silo, ¿vale? Que van por sí solos. Tienen que estar alineados con nuestras arquitecturas que hay dentro de mi organización, ¿no? Para que una arquitectura empresarial sea eficaz, al final, aquí no estamos hablando de los datos que deben estar organizados, ¿vale? Negocio pues va diseñando estrategias y procesos, ¿vale? La parte de aplicaciones al final identifica qué sistemas va a necesitar mi negocio,
y la parte tecnológica, que digamos que es el hardware, las redes, ¿no? Que necesitan las aplicaciones para su correcto funcionamiento. Pensemos que aquí no estamos hablando únicamente de una visión a muy alto nivel, ¿vale? Es decir, que no es negocio, quiero mejorar mi estrategia comercial, ¿vale? Y quiero implantar un CRM. No, no, hay que llegar un poquito más bajo, ¿vale? Por ejemplo, desde negocio nos indican que va a expandir su red comercial al extranjero, ¿vale? Con lo cual, la parte de datos se dedica a preparar un poco que los modelos sean multidioma, que admiten varios idiomas, ¿vale? Pero luego imaginar que las aplicaciones no tienen esa pantallita donde uno pueda dar de alta sus idiomas, ¿vale? Pues sus traducciones, perdón, ¿vale? O que la tecnología no me admite UTF, con lo cual yo ahora mismo no puedo escribir en árabe o en cirílico o en chino, ¿no? Entonces, la arquitectura empresarial no está funcionando. Por eso comentamos que los datos no es un silo, ¿vale? Tiene que estar alineado con la arquitectura dentro de la empresa, ¿vale? Y ahora bien, todo esto, ¿por dónde empezamos? Bueno, ya metidos en harina en cuanto al plan estratégico, lo primero que debemos de tener es un equipo de trabajo para diseñar una estrategia y cuyo objetivo sea convertir a la empresa en una organización orientada a los datos. Lo ideal pues, sería que dicho equipo sea posteriormente el que finalmente implemente, ejecute diferentes tareas a realizar, pero pues, puede comenzarse con un equipo reducido que se dedique a este diseño del plan y posteriormente pues, vaya creciendo, ¿vale? Decir que es importante también que el patrocinio de toda esta iniciativa venga desde el negocio y no exclusivamente desde TI. Si no, seguramente no se tenga éxito en esta meta. Esto es importante. Una vez tenemos el equipo definido, pues debemos de decidir también qué modelo organizativo se va a tener para desarrollar esta iniciativa. Principalmente, pues tienen tres modelos: uno centralizado, donde existe un equipo departamento central que se responsabiliza de todas las áreas del dato. Por otra parte, tendríamos un modelo organizativo descentralizado, que es totalmente lo contrario a lo anterior. Las responsabilidades se distribuyen entre varias líneas de negocio y departamento de informática. Y federado. En este tercer modelo organizativo, pues se trata de una combinación de las dos anteriores, donde existe un centro de excelencia que trabaja con distintos equipos descentralizados. En este, pues ciertas cuestiones importantes se centralizarían y el resto se distribuirían. Cada uno de estos modelos organizativos tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el modelo organizativo centralizado pues, puede generar una mayor coherencia en cuanto a definición de políticas, criterios, métodos, etcétera, pero por el contrario pues, también puede generar cuellos de botella para toma de decisiones, ejecución de proyectos, etcétera. En un modelo descentralizado, pues la toma de decisiones puede ser mucho más ágil, la ejecución de proyectos también, pero por el contrario pues tiene el riesgo de duplicar esfuerzos. En resumen, la elección de un modelo u otro tampoco es una ciencia exacta y en cada organización puede optar por una u otra, pues dependiendo de su estructura organizativa, también bien de su capacidad, etc. Luego, por otra parte, pues otra cuestión que se debe realizar es identificar el papel o roles que desempeñan las personas del equipo. Roles existen muchos. Lo que pasa es que ello tampoco significa que se necesiten muchas personas. Una misma persona puede ejercer varios roles, como está representando esta slide. Ejemplos de roles, pues por ejemplo, el rol de CDO. Este rol pues, coordina el proyecto de gestión y de gobierno de datos, valida que tiene sentido desde el punto de vista de negocio y tecnológico, establece ciertas estrategias organizacionales sobre los datos, identifica prioridades, líneas rojas en el proyecto, garantiza, esto es importante, garantiza la colaboración entre las diferentes personas que participan en este proyecto. Luego, por otra parte, también tendríamos el rol de data owner.
Este está relacionado con datos maestros, en el área que Alberto ha comentado anteriormente, datos maestros y de referencia, donde los define junto a negocio. Garantiza también que los datos se utilizan de una forma efectiva y eficiente. Adoptan, como hemos comentado, una perspectiva empresarial, ¿vale? Para garantizar también que los datos son de alta calidad. Otro rol también, por ejemplo, tenemos el rol de Data Architect, donde alinea las necesidades de negocio con la estrategia definida del dato. Se responsabiliza también en este caso de arquitectura y de integración de los datos. En fin, como podemos ver, tenemos diferentes roles. Hay muchos más, pero estos son unos ejemplos de ellos. Y a partir de aquí, una vez definido el equipo y cómo se organiza, el siguiente paso pues, consistiría en conocer en qué punto nos encontramos. Y para ello nos vamos a basar en los modelos de madurez. Un modelo de nivel de madurez, en general, pues describe cómo evolucionan las características de un proceso desde el inicio hasta lo óptimo. En nuestro caso, pues lo que vamos a medir es la capacidad de la organización para gestionar los datos de forma efectiva y eficiente. Ello podemos aplicarlo tanto a la visión global de la gestión de datos como a las diferentes áreas que Alberto nos ha comentado. Calidad, seguridad, modelado, etc. ¿Vale? Los distintos niveles, como podemos ver, pues pueden ir desde no tener nada de gobierno a tener un gobierno consolidado, de no disponer de herramientas a tenerlas estables y usarlas de forma estandarizada, de no abordar calidad del dato en ningún proceso a tenerla finalmente incluso automatizada la mayoría de procesos en la organización. Para saber en qué nivel nos encontramos, pues vamos a emplear un proceso de análisis basado en una serie de preguntas y en base a las respuestas de las mismas, pues podemos conocer en qué nivel estamos. Preguntas como ejemplo, pues tenemos, ¿existe una estrategia de gestión del dato en la organización? ¿Se mantiene un glosario? ¿Se evalúa la calidad y se toman medidas para corregirla? En fin, unas cuantas preguntas más que tenemos para descubrir en qué nivel estamos. También queríamos comentaros que en cuanto a modelos de madurez, igual que frameworks de gestión de datos, no existe solo uno. Por ejemplo, aquí os hemos querido mostrar que desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se han publicado unas normas UNE para realizar esta evaluación. Os voy a leer, conforme se ha publicado desde la Secretaría de Estado, cuál es la motivación para desarrollar estas normas. Disponer de los datos bien gobernados, gestionados y con niveles adecuados de calidad se convierte en una necesidad para todo tipo de instituciones, siendo necesaria una metodología de evaluación común que pueda ayudar a una mejora continua de dichos procesos y permita evaluar la madurez de una organización de forma estandarizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el desarrollo y uso de un marco homogéneo de evaluación de la madurez pues aporta a las empresas la oportunidad de analizar qué procedimientos internos se tienen y permite además establecer planes de acción para su optimización y mejora. Bueno, una vez ya se tiene realizado el análisis de nivel de madurez, pues tocaría interpretar resultados. Al respecto de esta slide, un punto que se me había pasado a comentar, y es importante, que cuando estamos midiendo el nivel de madurez de la organización, también debemos definir en qué nivel queremos estar en base a las características intrínsecas que hemos visto de cada nivel. De hecho, nosotros nos gusta identificar primero dónde queremos estar para no estar influenciados por parte del dónde estamos. De tal forma, en esta gráfica de araña, como resultado, podremos ver la diferencia entre dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar. También es importante saber que no por estar más lejos del objetivo en un área que en otra, quiere decir que es donde tengamos que poner el foco. Cada organización pues, puede tener sus procesos críticos o prioridades. Por ejemplo, se me ocurre una empresa con mucho desarrollo a medida, pues el modelado puede que sea un área crítica donde haya que poner más énfasis. Pero en cambio, en una empresa constructora,
pues como se tiene tanta información documental de documentación de licitaciones, permisos de obra, etcétera, pues puede que sea en esta área de gestión documental donde haya que poner el foco. Aunque sí es cierto que para la mayoría de organizaciones, gobierno y calidad del dato son áreas ciertamente importantes y de las cuales depende en gran medida el resto de áreas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Una vez evaluados esos resultados, pues ya estaremos en disposición de diseñar un plan estratégico que nos permita alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. En esta imagen, por ejemplo, que estáis viendo ahora mismo, lo que hemos querido representar es un ejemplo de ello, donde si os fijáis bien en este plan estratégico, pues hemos puesto proyectos de diferentes áreas en paralelo, pueden ser seguridad, calidad, glosario, arquitectura, y alguno en secuencial. En este caso, pues sería prioritario abordar la calidad del dato, el proyecto de calidad del dato, antes que un proyecto analítico, porque en el nivel de madurez realizado, los resultados nos han identificado que el área de calidad es prioritaria para esa organización. Otro ejemplo, pues podríamos partir de un proyecto de gobierno donde se hayan definido roles, políticas, criterios, cómo nos vamos a organizar en sí, y tras este proyecto pues venga uno de metadatos, donde se diseñe un glosario de la organización, un diccionario con más información al respecto de los conceptos que utiliza esa organización y nos ayude a prepararnos para otros proyectos posteriores de seguridad, calidad del dato, etc. En fin, las estrategias pueden ser múltiples y van a depender mucho de las necesidades y también principalmente de la capacidad de la organización para afrontar este proyecto de gestión del dato. Es importante comentar que una vez ya diseñado el plan y comenzar a ejecutarlo, periódicamente debe de reevaluarse nuestro nivel de madurez en la organización para comprobar dónde estamos en ese momento y para ver que las acciones que estamos tomando están dando sus frutos y nos estamos acercando al objetivo deseado. En caso de que en esta evaluación del nivel de madurez no sea satisfactorio los resultados obtenidos, pues deberíamos de replantearnos o bien la estrategia a seguir o bien los objetivos donde queremos estar. Por último, y después de todo lo comentado hasta el momento, pues debemos de también tener presente a lo que llamamos el iceberg de los datos. Lo que suele verse principalmente es la parte analítica, como herramienta que nos ayuda en la toma de decisiones, pero como podéis ver y hemos visto durante toda esta presentación, por debajo hay otras áreas que garantizan que dicha información sea del máximo valor para la organización. Vale. Como conclusiones, perdonad porque vamos un poquito justos de tiempo, nosotros sacamos varias, ¿vale? Lo primero es que la gestión del dato, digamos que es un proceso cíclico, ¿vale? Siempre estamos continuamente buscando la mejora continua. Estos no son proyectos Big Bang que enseguida coges, lo montas todo y está todo funcionando, no. Tienes que ir mejorando, realizando nuevas acciones poco a poco. Para que sea un éxito, no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo, hay que implicar al negocio. ¿Vale? La gestión del dato no es algo exclusivo del departamento de informática. Se debería siempre trabajar con un plan estratégico a largo plazo, no a base de cachitos, ¿no? Sino pensar en algo más a largo, ¿vale? Y poco a poco lo vamos aplicando y llevando a cabo. ¿Vale? Pero los objetivos sí que deberían ser objetivos realistas, ¿vale? Y luego vamos avanzando. Aunque es muy importante que las bases siempre estén bien cimentadas para ese trabajo que vaya viniendo. Es muy importante promover en las empresas la cultura del dato y prepararse para la gestión del dato, ¿vale? Y para esto va a ser bastante importante que las empresas estén formadas. Eh, Cambia el enfoque. La responsabilidad ya no es por silos, ¿vale? Es compartida por toda la organización.
No es o de un departamento o de informática, no, es común a toda la organización, ¿vale? Vemos que tiene especial importancia cuando hablamos de los datos, de por dónde abordo, por dónde trabajo. Pues principalmente son las tres que más hemos mencionado. La calidad, ¿vale? Porque al final nuestros datos tienen que ser buenos. Los metadatos. Al final lo que estamos buscando es tener esa documentación de los datos. Dentro de los metadatos puede estar el glosario, un diccionario, el linaje, cómo se transforman los datos, es decir, tener toda esa información alrededor, ¿vale? Pensar que esto realmente no es burocracia, esto está ayudando mucho a la hora de trabajar y a optimizar tu trabajo, ¿vale? Y por último, la seguridad, ¿no? Los datos hay que cumplirlos con la ley, por así decirlo. Tú puedes tener también luego tu seguridad propia, siempre y cuando tampoco no puedas impedir que ofrecer esos datos a las personas que lo necesitan. Recomendamos que primero empezar realizando una evaluación de madurez, ¿vale? Con esto, gracias a esto, se consigue detectar un poco carencias y oportunidades de mejora. Dicho por parte nuestra, a lo mejor parece muy sencillo, pero implantar un programa de gestión del dato no debería considerarse como un gasto, sino como una inversión, ¿vale? Y que existen ya frameworks de referencia, no es necesario reinventar la rueda, nos van a ayudar en todo el proceso a la hora de definir las cosas, ¿vale? Sé que hemos sido justos, sé que quizás no hemos podido aclarar todas las dudas, queríamos seguir dar unas ideas generales, un enfoque general, ¿vale? Esperemos haber resuelto algo, ¿vale? Abrimos el chat por si alguien quiere poner algunas dudas o hacer algún comentario. Os dejamos también aquí nuestros datos por si queréis poneros en contacto con nosotros o el día de mañana si os ocurre alguna pregunta, alguna duda que tengáis o que no veis que os haya llegado la presentación y no tenéis publicado cualquier cosa, pues aquí estamos José Miguel y yo para ayudaros en todo lo que podamos, ¿vale? Pues un saludo y buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción, para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro contact center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.